Artes de dramaturgia. En esta ocasión, nuestro texto, nuestro invitado, el maestro Henry Díaz de Medellín, con su obra Azabá. Maestro Henry, buenas tardes, buenas noches. Rodrigo, qué gusto, qué bueno tenerte de nuevo en este martes de dramaturgia, en esta temporada que ya me perdió la cuenta. Muy bien. De cuántas llevamos, hay mucha expectativa, con la de hace 8 días, con el compañero Aldana también. Entonces la gente está como muy pendiente, muy atenta por fortuna y sí, quiero saber de lo que está pasando en la dramaturgia en este momento. Qué bueno recordarles a ustedes que para el 20 de octubre tendremos encuentro internacional de dramaturgos. Estará también Carolina Vivas, nos confirmó Jaime Chabó, Mauricio Cartún, Walter Becker de Alemania, Hugo Kogan de Argentina, Paulo Atto de Brasil, también está invitado, el maestro Henry Díaz, por supuesto. Así que eso es el 20. Y bueno, entremos en materia. Vamos a hablar de una obra que se llama Azabá, que hace parte de una trilogía escrita por el maestro Henry Díaz, Apuntes nefastos de tiempos difíciles, se llama toda la obra. La primera parte, El sermón de las tinieblas. Hoy hablaremos de la segunda parte, Azabá, y también hace parte, valga la redundancia, Gloria Judith, la vida en un sueño. Así que entrando en materia, pues hablemos del texto, hablemos de la motivación de este material que tuvo también en su dramatis personae. Tiene a Manuel, que es un ingeniero civil, a Sabá, que es la mamá de un jovencito que se llama Felipe, una morena hermosa, a Gobardo, que es el abogado de la empresa de contratistas, a Lirio, el señor que da las bolas en el billar, en un billar, el garito, pues, Ledesma, compañero del equipo de fútbol de Felipe, Virgilio, también compañero de fútbol de Felipe, encapuchado, uno que es alto y otro bajito, y la voz de un comandante. Yo haré una breve y sencilla, digamos, como resumen del material, como para ubicarlos a ustedes, y luego que el maestro Henry hable de su obra o conteste preguntas. El primer momento es Mariposas en la cara. Es una escena donde están Manuel y Azabá, el ingeniero y la mujer, en un acto íntimo, en un acto de amor, y vamos, digamos, teniendo la presentación de los personajes, en donde diría yo, a través de un cotidiano metafórico, por decirle a la forma en cómo ellos se comunican, se habla del miedo, del peligro, del pasado y el riesgo que tiene, ¿no? Es como una situación de amor casi clandestino, donde entra la música de Tito Rodríguez, el cantante puertorriqueño que morirá muy joven, como a los 50 años, y ese tema inolvidable, ¿no? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Sí, que murió por allá en el año 73 de leucemia, este cantautor puertorriqueño. En la obra, digamos, este primer momento, pues se desarrolla en penumbra, que una penumbra los cobija. El maestro Henry trabaja acotaciones también poéticas, metafóricas, y en boca de Manuel, el ingeniero, encontramos vocabulario que da cuenta de su oficio, trituradora de piedras, y así a lo largo de toda la obra. Un ser o no ser, pero de manera distinta. Es un ser o no ser de si estamos en el pasado o en el futuro, ¿no? El miedo de lo que hubo antes, porque recordemos o no recordemos, anunciemos que en esta obra
El abogado es como el antagonista que representa una firma de constructores que retiene el salario de los trabajadores, pero también hace negocios turbios con el Estado. A mí me llevó de una vez como a pensar en Odebrecht y esta mujer, Azabá, que el abogado la conoce desde niña. Esa firma, ese abogado, tiene que ver con la desaparición de su padre. La obra nos retrata temas de desplazamiento, temas de corrupción, en medio de una circunstancia en que hay un niño también, o un jovencito, Felipe, que, bueno, se encuentra en un mundo ya violento, sí, difícil de transitar, y una madre que quiere pues proteger a su hijo de esas circunstancias. Avancemos en ese segundo momento donde se perciben unas fuerzas externas como de grupos armados. Me dio la impresión más de corte paramilitar que amenaza permanentemente y está del lado de este abogado corrupto y esta empresa. Manuel, el ingeniero, le ha pedido a su novia, amiga, compañera, Azaba, que le lleve a donde juegan billar con el abogado un dinero y un revólver, porque sabe que la tensión que hay ahí es sumamente fuerte, hacen apuestas también, y es una manera, digamos, como de protegerse. Y ella se ha comprometido a hacerlo. Ella llama al abogado rata jurídica porque, pues, como decimos, lo cree, es responsable de la desaparición de su señor padre, el padre de Azaba. Y arman, digamos, como el plan para entrar el arma y que le haga ese encargo, ese favor. También se vislumbra un tipo de filosofía de vida, sí, entre lo que a ellos les toca vivenciar, ¿no? Las sospechas, el temor y el riesgo permanente de la vida. Y una situación que cobija todo como una nube, que es el miedo, ¿sí? Ah, ahí terminamos ese primer momento, luego sigue el encargo, que ya es Manuel, el ingeniero, con el niño, que llega a ver la partida de billar, pero que la mamá, que iban a utilizar el niño para entrar el arma, no le dijo nada al muchacho. Entonces le toca al ingeniero pedirle el favor al niño para que vaya a casa, a su casa, por el dinero y el arma. Y es para él un poco, para Felipe, el ingeniero, inexplicable el que la mujer, después de que habían acordado que iba a mandar al niño con el arma, no lo hiciera. Entonces lo entendemos, digamos, la madre trata de proteger a su hijo de alguna manera. Es un segundo momento que está hecho por intercortes, por frases y por escenas cortas, de réplicas cortas, muy dinámico, y se da entonces el juego del billar entre el abogado y Manuel, el ingeniero. Hay muchas tensiones por la mujer, por Azabá, pero también por cómo se mueve la empresa, y de alguna manera Manuel reclama un mejor trato al abogado que hace parte de esa maquinaria, como decíamos, que retiene los pagos, que bueno, hacen lo que quieren y juegan como quieren con esa comunidad. Se menciona el tema de la desaparición del padre de Azabá. El abogado se defiende, pero también siempre con una actitud amenazante, ¿sí? Estos actores tendrán que jugar también muy bien billar, porque el texto está asociado a las carambolas, ¿no? Sí. Y el juego también está ahí como una analogía. Una analogía. Eso es un juego en donde hay también deporte, hay arte, hay precisión, hay física. Se juega desde los sitios. Sí, sí, claro, desde los sitios más bajos hasta los niveles más altos, hasta que se vuelven hasta torneos, ¿no? Sí. Entonces, en este momento, también el niño le ha pedido
a Manuel, que Manuel obra como, digamos, una persona que apoya el deporte del fútbol y donde juega el jovencito que quiere que le den uniformes, guayos y esto para su equipo. El abogado, en boca del abogado, está el trabajo que hace Manuel, que es como ingeniero en la empresa, líder del equipo de fútbol, juega billar, cortejar mujeres y todo el trabajo de obra, de campo en sí mismo. Hay tensión entre el abogado y Manuel, justamente por los cruces de esta empresa corrupta, que vemos cómo trabaja, ¿sí? Pagando sobornos, todo ese tipo de cosas están ahí. Este momento cierra con un tango que se llama La Plata, ¿sí? Como un poco La Plata. Por vos la gente se mata, roba y sufre. Si tu vil metal encierra odio, vicio, sangre, guerra. Ahí nos deja pensando sobre la plata, el dinero, lo que somos capaces de hacer por tener dinero, lo que la sociedad se ha desbocado, ¿sí? Todo por plata, ¿no? Sí. Luego de este momento aparecen los amigos de fútbol del chico, ¿sí? Y el muchacho se va a la casa porque toda la situación ocurre en una jornada, en un día, es muy en el entretanto. ¿Qué está pasando en el billar? Mientras el chico está yendo a recoger el arma en casa, todo en el entretanto. Tercer momento, el miedo del deseo. Felipe y la mamá se encuentran, la mamá está en el apartamento del ingeniero, se sorprende un poco con la llegada del muchacho y hay, digamos, como preguntas, porque es una mujer que le gusta tener muchas relaciones sexuales, le gusta mucho la vida social, digamos, ¿no? Y la comparte con él. Y el muchacho también tiene dudas si este ingeniero va a ser su padre y qué papel juega. El muchacho también nos deja ver que tiene intenciones de prestar el servicio militar y la mamá más bien que lo recrimina y le dice que no tiene sentido, pues porque es servirle a los ricos. El ejército, digamos, como que desde el punto de vista de ella, es una fuerza que le sirve a mantener el statu quo de las cosas. Y se ofrece a ayudar al chico, a acompañarlo, llevando el arma de todas maneras para apoyo de su amante, de su amigo, el ingeniero. Luego tendremos un cuarto momento, se llama Cabellos espesos de sudor y lluvia, que se da en el parque, y aquí la forma dramática pasa un poco al monólogo, avanza con grandes monólogos, una radiografía poética a base de lo que ha sido su vida, bastante pesimista, si se quiere, sí, y entre tanto se da un juego de analogía con la práctica, el puntaje, la forma como se juega billar y la vida misma, ¿sí? Y lo mismo el chico, Felipe, vuelve a hacerse un gran monólogo aquí con el juego del fútbol. En ese juego de palabras nos presenta Henry una situación barrial, dura, de desconfianza, ¿sí? De violencia, distintos tipos de violencia. El momento 5 se llama En el quicio de la puerta, en casa de Azabá, están allí el hijo y la mamá, y mientras tanto, mientras está jugando el ingeniero, han mandado a unos encapuchados, a unos ladrones que resultarán ser amigos del mismo equipo de fútbol del muchacho, robando en casa porque creen que él tiene armas, dinero, y bueno, terminan robando la ropa de él, cosas digamos como de marca o algo. Estamos siempre pensando en organizaciones criminales por delincuencia común o de paramilitares o de
plan del Golfo y los temas de desplazamiento, ¿sí? Que nos han acompañado lamentablemente en nuestro país por tantos años. Son personajes bien estructurados, muy claros. Esta morena, este ingeniero, este niño, este abogado corrupto, su filosofía de vida está muy bien establecida, ¿sí? Y nos enteramos de que al ingeniero lo secuestran, a Manuel. Luego viene un encuentro entre el abogado y Azabá, que ya tienen al ingeniero secuestrado. Ella reclama por él, pero sobre todo por la memoria de su padre, ¿sí? Y vemos, ya se vuelve incluso el lenguaje un poco más mundano, eh, en donde Azabá reclama también por la muerte de periodistas. Le hace ver que es una organización de tanto poder, un entramado, pura, pura concierto para delinquir. O sea, está formado en toda la obra, ¿no? Luego de este encuentro duro, vienen los encapuchados y también está el abogado allí. Nos damos cuenta que él es el jefe de estos tipos que mandan, o jóvenes encubiertos. Alguno de ellos acaricia o manosea, digamos, a la mamá en una nalga, y más adelante el hijo se va a enterar de que uno de sus supuestos amigos pues le faltó al respeto a la mamá. Sí, ella es de mucho carácter al enfrentar al abogado corrupto. Sí, se posiciona, no le teme, no le teme a las armas, no le teme porque tiene demasiadas, digamos, razones del pasado para detestar a este hombre. Aquí le entregan a ella la pila del celular o lo que fue el celular de él, del ingeniero. Ella le lanza el celular al abogado, desafiándolo, y los encapuchados también salen, escapan, y se va configurando una alianza entre la mamá y el hijo muy grande de planear pues irse de ese lugar porque la vida del chico corre peligro. El abogado quiere como reclutarlo, es una forma también como de tener a la mamá controlada, ¿sí? Y ellos dos eh, salen, se van, digamos, dice el cierre de la obra a Sabá, dice: Felipe, hijo, tengo una impotencia que me dieron ganas de bailar en esta ruptura. Felipe, usted y sus cosas, a Sabá. Cuando se le saca el culo al peligro, se baila el dolor y el miedo. El baile los emborracha, eso da fuerzas. El baile, el amor y el peligro. Y en medio de esto nos despedimos con la música de Tito Rodríguez, de nuevo, ¿no? Como un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de vida de madre e hijo. Digamos que es un recuento así muy, muy, muy rápido de la obra. Y entonces, mi querido maestro Henry, tienes la palabra. ¿Cómo nace esta obra? ¿Qué objetivos tenías? ¿Qué conocimientos previos y la vida de estos muchachos en los barrios? Háblanos de la obra. No oigo, no oigo, es el apagado el micrófono. Ahora sí. Listo. Rodrigo, gracias por esa mirada tan dramatúrgica. Tenía que venir de un dramaturgo, por supuesto. Entonces, sí, ahí en la lectura que tú haces hay unos elementos muy propios de la situación, que son el miedo, el peligro latente que permanece y que uno siente. Rodrigo, el origen de esta obra es como todo lo que hacemos nosotros, que siempre es un ejercicio en busca de algo. Uno siempre está pensando y pensando qué hacer y cómo contar, cómo hacer de esa lectura, de esa mirada y de esa sensación que tiene uno frente al entorno y frente a la juventud, frente a la mujer, frente a los profesionales que están fuera de la ciudad. ¿Cómo
cómo enfrentarlos, ¿no? Cómo hacer lo que siempre hemos pensado de que los personajes son la metáfora de la condición humana. Entonces esa parte me parece a mí que volverlas poesía, ese peligro, ese miedo, esa latencia, eso que dices tú, por ejemplo, el erotismo, la, las malas leches de los personajes en todos los sentidos y en todas formas. Y lo que se ve cómo se plasma en una mujer a partir de algo que a mí me llamó mucho la atención en un ejercicio como de algo entrañable, como era cuando estaba muy jovencito, muy niño, en un pueblo, pues no había más que hacer que jugar fútbol y jugar billar. ¿No? Entonces a nosotros no nos dejaban jugar en los bares, entonces nos dejaban en un club juvenil que lo menciona el niño, el pelado lo menciona ahí, dice que se van a jugar ellos allá donde les venden el salchichón barato y toda la baratos. Entonces ahí se va configurando esa situación con tantas cosas que han pasado. Han pasado, por ejemplo, lo que tú dices de Odebrecht, cómo se enfrenta uno desde una óptica, desde un punto de vista tan alejado aparentemente en un pueblo donde están haciendo una carretera que nunca termina, ¿cierto? Y tanto es así que el ingeniero se queda ahí y es porque están el único país en el mundo donde se gana más plata demorando las obras es en Colombia, precisamente por la corrupción. Entonces, ¿cómo enfrenta a uno de la manera más elemental, desde el punto de vista qué es lo que está pasando en nuestro país sobre la corrupción? Cómo uno lo enfrenta como dramaturgo? Entonces ahí hay un acercamiento, Rodrigo, sin meternos en el Congreso, en estos grandes imperios económicos que nos manejan, sino que simplemente desde ahí, ¿no? Como desde un nivel más tranquilo y más popular, pero que es mucho más doloroso, porque hasta allá llegan los problemas de los trabajadores. Este ingeniero es un ingeniero que pues sabe los peligros, porque ese miedo latente que permanece, y tal vez la mamá se lo dice en algún momento, que porque a él le pasan esas cosas, y la mamá en medio del susto y la situación le dice, porque están reclutando para el clan ese y a mí para joderme, ¿no? Y realmente es que al papá lo desaparecieron, le están quitando la casa, y ella sabe quién ha sido el tipo, el abogado, la familia, toda esa cosa que se va extendiendo y que la gente sabe y conoce, pero que no la puede decir, ¿cierto? Entonces, si en los medios de comunicación hegemónicos que llaman, no se pueden decir muchas cosas, dime tú en los pueblos, ¿no? El silencio. Por eso hay un miedo latente, hay un peligro que se manifiesta en muchas partes y la gente siente la atmósfera, la gente tiene todas esas cosas. Entonces se presentó la oportunidad de que la mujer, aparte de que cuida a su hijo, aparte de que ha estado buscando a su padre durante mucho, también tiene derecho al amor, también tiene derecho a enamorarse. Lo mismo él, ¿no? El ingeniero, que se encuentran y casi que clandestinamente tienen ese amorío, pero todo el pueblo lo sabe porque el abogado le dice. Sí, el abogado se informa. Entonces son unas corrientes encontradas, como unas energías encontradas que se aprovechan el juego para ir planteando esa situación. Pero el abogado también entra en el juego porque está enamorado de la muchacha. Ah, sí. ¿Sí? Entonces todo lo que él monta es, llega un tipo de afuera, me está reclamando por los trabajadores, me tiran los trabajadores encima. Ese muchachito seguramente debió haber sido mío y llega este de afuera, un ingeniero trabajador de la carretera y está con una muchacha pues que me gusta tanto y que desde chiquita la persiguieron, desde, como pasa en nuestros pueblos, Rodrigo. Eso van cultivando a las muchachas quienes tienen el poder.
Ellos van cultivando y después van ejecutando sus acciones que son muy ocultas. Definitivamente nuestra situación social es de una parte y creo que el teatro y el ejercicio dramatúrgico me permitió entrar por allí. Rodrigo me permitió eh, mirar muy de cerca la construcción de los personajes, que ya la obra, como tú señalas, son unos personajes que tienen una gramática definida, tienen son unas metáforas. Ella es muy femenina, pero muy berraca, ¿cierto? El pelado es un pelado inteligente, vivo y todo, pero le gusta el fútbol. Sí, y cuando lo van a buscar los compañeros, los encapuchados, que resulta ser los compañeros, le dicen, no, es que nosotros queremos verlo a usted, hermano, que juega tanto fútbol, queremos verlo en el Medellín o en el Nacional, ¿sí? Y lo dejan ir, porque iban era por él para reclutarlo, pero lo dejan ir a escondidas. Eso se da cuenta después la mamá que, porque el chico aparece, porque ella lo mandó adelante después de una balacera que hubo después del juego de billar cuando secuestran a los ingenieros. Que en eso es aparte de que hemos leído en las noticias de que los ingenieros aparecen muertos en las carreteras, en las armas. Sí, es producto de eso, de la extorsión y de toda esa parte maluca que hay en esas instancias, que justamente una vez Rodrigo en una lectura dramática que se hizo de la obra, los ingenieros, una ingeniera, salió muy conmovida con la lectura dramática. Y dijo, por Dios, mire, eso que usted nos acaba de leer, de mostrar, de hacer sentir, yo creí que me iba a morir sin ver en el teatro una tragedia nuestra, una obra nuestra, una representación nuestra de los ingenieros. Y eso pasa, que no lo enseñan en las universidades, pero, pero aquí queda muy de manifiesto. Sin embargo, la intención es mostrar un ser humano con un halo poético, justamente, con un halo poético dramático y dramatúrgico, y bueno, y es como de una fuerza, ¿no? Y están las canciones populares de mucho peso, de mucha... Ves ahí que hay tres grupos musicales, tres canciones, que es el grupo Nietzsche, con una aventura, ¿sí? Muy de ellos está Tito Rodríguez, con esos boleros como de soledad y de necesidad de la gente ya, y no son ningunos muchachos, son personas mayores, ¿cierto? Que sienten esa convulsión de la carne y del sentimiento. Lo mismo que el abogado canta plata, que es un tango, y tú sabes que los tangos de antaño son unos tangos de una fortaleza poética muy linda, y entonces eso nos permite darle un realce acá y a la vez humanidad. Y Rodrigo, usted sabe que en nuestro medio el tango aquí en Medellín tiene mucha fuerza, y en el campo también, y se coge ese de la plata, ¿no? Ahora con las funciones la gente ha entendido mucho ya con la puesta en escena, con el lenguaje de la puesta en escena, tratando de sostener eso que tú dices, que de esa profundidad de cada uno de los personajes, porque estamos muy ligados a los personajes. Bien, mi querido maestro, una cosa, en estos roles en donde hemos sido actores, dramaturgos y luego directores, por fortuna esta es una de esas obras que no se queda en los anaqueles, no se queda en la memoria, sino que se vuelve teatro, pasa de la dramaturgia al hecho escénico en sí. ¿Cómo viviste esa transición del texto y tener que dirigir tu propia obra? ¿Cómo es el tema del elenco? Y resolviendo, digamos, ya algo que viene escrito desde el mundo de la vida,
Sí, del barrio, del parque, del salón de billares a un escenario. ¿Cómo fue ese proceso? Rodrigo, ha sido un proceso, tú sabes que en el teatro nosotros nunca terminamos de aprender, ¿cierto? Y cada obra es una empresa nueva, cada obra es un horizonte abierto, que a veces piensa uno que se cierra cuando le pone punto final, en fin, en la dramaturgia. Y no, yo creo que la dramaturgia se configura cuando, y, y hemos leído en lo que nos habla de Shakespeare y de los griegos, que definitivamente las obras se publicaban después de que habían sido puestas en escena y toda la cosa. Entonces eso le da una consistencia mayor a estos textos que nos llegan. Y en este caso la experiencia ha sido muy interesante porque son personas mayores, son actores ya mayores. Entonces ellos han entendido lo que plantea la historia en cuanto a la constitución de los sentimientos, de los deseos, de la proyección profesional. Por ejemplo, Jaime, que es un actor egresado de la EPA y tiene un estudio universitario también, él estuvo de profesor en un pueblo durante mucho tiempo y llegó justamente cuando llegó a un gran actor para el que teníamos seleccionado para que hiciera el abogado como ese Alberto Sierra. No pudo por el trabajo, pero llegó Jaime, que así ha trabajado con Alberto también, y asumió ese personaje. Entonces él llegó y trajo su pueblo, trajo esa parte de allá y las condiciones, y hubo mucho entendimiento, ¿cierto? El ingeniero es otro profesor también egresado de la EPA y con la profesionalización en la Universidad de Antioquia, y tiene también su estudio en educación. Y nos ha hecho un trabajo porque él es muy apegado y muy futbolero, ¿sí? Muy futbolero. Pero la deficiencia que él tenía, y nos tocó hacer un trabajo bastante activo porque no jugaba billar, pero jugaba mucho fútbol, ¿sí? Entonces esa parte se ajusta, se nos ajusta mucho y tiene la edad de este personaje. Lo mismo pasa con Azaba. Azaba, tú conoces la actriz Gloria, Sí, sí. que la llevamos con Maduras Tinieblas a Ditirambo, y ya es una mujer mayor, ya sabe lo que es la vida y sabe lo que es el teatro, lo que son las tablas. También tiene una comprensión y ella tiene su carácter y es bien interesante. Y el pelado es un muchacho egresado de la universidad de la Débora Arango. Es alumno de nuestros grandes amigos Leoyan, Lucho, que son la tercera generación de lo que empezamos allá en la Débora Arango, con Luz Amparo y todos estos muchachos. Entonces el pelado es un actorazo de esos que nos gustan a nosotros, que no son tan folclóricos en la fama, sino que es un Sí, pelado muy... mantiene la mística, Eso, y no sé... entrenamiento, no Y se deslumbra del ego, controla el ego. es correcto. Controla el ego, entonces siempre está en la jugada, tiene el tiempo, tiene todo, y es el consentido de nosotros porque él está en todo, ¿cierto? Y es muy estudioso además, y tiene inteligencia escénica, que es lo más importante. Y da la casualidad de que no jugaba fútbol, nunca jugó fútbol. Y le tocó a ponerse a aprender a jugar fútbol y con estos maestros de ingenieros. Y eso se ha convertido en algo, Rodrigo, que lo que le pasa a uno muchas veces con los jóvenes, que le toca explicarle las obras. Con ellos no, con ellos hubo pues les fluía. Ellos proponen, ellos generan otras condiciones, y aprendí de que uno no puede entrar al montaje a defender la obra, sino antes, por el contrario,
hacerle, como dicen ahora, fracking, buscarle más, dejar que ellos expliquen, que ellos hagan sobre el texto. Tuvieron algo muy bonito y dijeron, el texto está muy lindo, nos encanta, no lo vamos a tocar para nada. Sino para el texto no lo tocan para nada, ni para uno ni para lo otro, pero hacen ciertas propuestas tan bonitas en cuanto al, al, al movimiento escénico, al movimiento verbal, a ese movimiento de las pausas, los silencios, a ese manejo de mental, físico y verbal de los personajes. Pues ya tiene, y eso enriquece el texto. No sé si a ti te habrá pasado cuando trabajas con actores mayores que entienden, porque uno escribe y de pronto dice, carajo, nosotros crecimos con una gramática muy especial y nacimos con esa, crecimos con esa. Hoy los muchachos salen formateados de otra manera. Sí, ellos no saben con gramática, sino con los formatos todos académicos, todos raros. Pero ya esto con ellos ha sido una experiencia muy bonita, Rodrigo. Inclusive le dije, ustedes dicen el vestuario como lo sienten. Y ahí es donde empieza uno a ver con qué van a salir y a uno le empieza a gustar esa propuesta que van haciendo ellos. Y cuando hay interacciones y cuando hay esas condiciones, todo sale muy saludable artísticamente. Qué bien. Pues es que esta es la dramaturgia que hay que hacer independientemente de tantos otros temas, porque es que a veces las personas dicen, ay, entonces no es de chistes la obra, no es solo comedia. Y resulta que si nosotros pensamos en la dramaturgia colombiana, pues es un gran relato de nuestra historia. Es el testimonio contando las obras de teatro, lo que hizo el maestro Carlos José Reyes en sus investigaciones sobre la violencia en Colombia. Ahí está relatada la historia de Colombia a través de los textos teatrales. Se lo oí mencionar también a la queridísima maestra hace como 8 días a Patricia Ariza en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas en un encuentro muy bonito que se dio en el foyer del Teatro Colón, donde venían personas, colegas, directores de festivales, actores, dramaturgos, hablando, digamos, también lo que vive la provincia, lo que se vive en la provincia con relación al teatro, ¿sí? Un encuentro muy bonito y justamente estas dramaturgias nos ayudan a entender el país, ¿sí? A construir país que necesitan estos materiales y estas obras es circulación internacional. Sí. Sí, eso es importantísimo que le llegue a los trabajos. Pues bien. Una cosa, Rodrigo, es que el pelado es de los personajes que más ha gustado. Pues no estamos haciendo de ICBF, ¿cierto? No estamos como en esa condición, sino que tenemos, pienso, siempre he pensado, y tú que conoces mi dramaturgia, has visto hacia un mundo mejor, hacia un pensamiento mayor, hacia algo que nos lleve más, porque son los únicos que nos van a salvar. Nuestros hijos, ya nuestros nietos, y uno mira el mundo, es como para ellos, saber que no sigan en esta debacle tan espantosa que estamos viviendo. Entonces, el muchacho, el pelado, el sardino que está al borde, que está en el filo del peligro, que está apenas descubriendo el miedo, ¿cierto? De un miedo mayor. Ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y para dónde va él? ¿Para dónde va él? Pero acepta la autoridad de la mamá. Y con las dudas que tiene él al principio de por qué un arma, por qué la plata, por qué mi mamá, por qué don Manuel, el ingeniero, por qué esto. Entonces,
todo eso que el pelado siente, todo eso que él tiene, pero que la mamá le dice, nos vamos de aquí porque nos vamos. Ya no quiero ni que a mí me joden, ni que a ustedes me lo recluten, porque me lo tiran adelante, me lo matan, en fin. Y Rodrigo, yo he conocido mucho el departamento. Sí. Y me ha tocado a través de programas de teatro conocer unas situaciones pavorosas, unas cosas endemoniadas que tú no te lo imaginas. Es de una cosa que se siente, le empiezan a contar a uno los profesores de los colegios y comienzan a llorar. Y comienzan a llorar de lo que le pasa a nuestro pelado. Entonces es como pensar en ellos, no tanto en un Hamlet, sino que más bien es casi que pensar y sentir como en un Romeo y Julieta, porque el amor se lo merece, pero sin la tragedia. Ya. Qué bien, mi maestro Henry. Pues estos son nuestros pequeños diálogos, nuestros martes de dramaturgia que esperamos seguir haciendo, encontrándonos, invitando, como hicimos hace 8 días, a Leonardo Aldana de Barranquilla, que en realidad es chocuano, ¿no? Y que muchos de estos materiales tienen elementos autobiográficos. Sí. Y bueno, seguiremos detrás de la utopía, Henry, como podemos, porque es que si no hacemos esto, sufrimos. Por Dios. Con apoyos o sin apoyos, el teatro hay que hacerlo. Sí. Y hay que hacerlo desde el seno de la comunidad y relatarnos como personas, como país, porque nos da esa posibilidad de reflexión también, ¿no? De cuestionarnos lo que hacemos, lo que hemos dejado de hacer, etcétera, etcétera. Sobre todo eso, Rodrigo, sobre todo eso que dices tú, relatarnos. Y tenemos llamémoslo la virtud, porque ya le dedicamos toda nuestra vida a esto y ya no hay reversa. Entonces esa virtud que tenemos de ese relato dramatúrgico para que en escena esté puesto eso. Muy bien. Para unos próximos martes de dramaturgia tendremos también invitados. Seguiremos contando con nuestros propios textos, hablando de nuestros materiales. Y un abrazo, Henry, un abrazo enorme. Espero que nos veamos pronto, sea en Medellín, sea en Bogotá. Y bueno, eso ha sido un encuentro muy bonito, siempre aprendizaje. Y a nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Este es un proyecto que empezó en pandemia, ¿no? Con pandemia, sí. Sí, ya yo. Y nos recuerdan en pandemia. Qué bueno. Nos recuerdan. Y gracias a ti, gracias a Itirambo, y creo que esa es la tarea que nos queda ahora. Conversadito, lo vamos hilando y contando de que este país, como dices tú, tenemos que relatar. Esto hace parte del programa, en este caso, de salas concertadas, apoyado por IDARTES, apoyado por el Ministerio de Cultura. Hemos hecho también martes de dramaturgia apoyados por solo nuestros corazones. Es decir, insisto, esto hay que hacerlo o hacerlo. Es fundamental. En la parte técnica, Jerónimo Rodríguez, Catalina García también, agradecerles a ellos su disposición, su apoyo, su ayuda, muy importante. Y hasta una próxima ocasión, Henry. Gerito, gracias, Catalina también, Rodrigo, y a ti un abrazo enorme para todos, y tú sabes que te llevamos en el corazón en nuestras casas. Es recíproco. Un abrazo. Chao. Chao.